Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel. Algunos de ustedes ya me conocen, quizá algunos no tanto, pero estamos el día de hoy por dar el segundo mensaje grabado desde casa, sí, porque es debido a la situación que muchos conocemos, hemos recurrido a esta herramienta que afortunadamente contamos hoy día. Nosotros somos de la iglesia Génesis en Veracruz, ubicada en el kilómetro número 100 de la carretera federal Veracruz-Jalapa, ¿sí? Frente a un hotel llamado City Junior. ¿Sí? Bueno, ahora no estamos reunidos, pero va a llegar un momento en que eso se tendrá que levantar y tendremos que quisiéramos tener la fortuna de poder encontrarnos con cada uno de ustedes en este lugar en Veracruz, Veracruz. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera que empezáramos el tema, ¿verdad? Y el tema de moda es lo que todos conocemos, es lo que todos sabemos que hoy día está ocurriendo no solamente en el país, sino en el mundo entero. Lo curioso es que la economía se encuentra detenida, ¿verdad? La gente se encuentra, pues, hasta cierto punto ansiosa, se encuentran con incertidumbre. Y el tema de hoy yo lo titulé Pandemia y entre signos de interrogación ¿y Dios? ¿Sí? Así como que está la pandemia y qué pasa con Dios. ¿Dónde está Dios en la pandemia? ¿Sí? Y bueno, básicamente nosotros todos los días salimos a trabajar, salimos a la escuela, salimos a nuestra rutina diaria y damos por hecho de que nosotros vamos a vivir el día de hoy, ¿verdad? Nadie da por hecho o piensa que nosotros el día de hoy o el día que nos corresponda vivir vamos a morir, ¿no? O inclusive pensamos que no deberíamos morir porque tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy, ¿verdad? Ese es un pensamiento común, ¿sí? A veces pensamos que somos merecedores de la vida por el simple hecho de ser nosotros, por el simple hecho de ser humanos, pero la verdad es que la vida es tan incierta, ¿sí? No sabemos si realmente, a pesar de los planes o de nuestras muy buenas intenciones, vamos a vivir el día en que despertamos. Quiero pasarles un dato. Diariamente en el mundo, de manera promedio, mueren alrededor de 155.520 personas. ¿Sí? Imagínense, 155.520 personas. ¿Qué nos hace pensar que nosotros el día de mañana o pasado mañana no vamos a ser parte de esa estadística? No lo sé, a lo mejor les decimos es que todavía me faltan muchos años por vivir, pero hace falta entender que de estas 155.520 personas hay jóvenes, ancianos, gente enferma, gente sana, gente atropellada, gente que quizá se fue a bañar, se resbaló con el jabón y se dio un golpe en la cabeza, ¿verdad? El punto es que quiero poner esta cifra porque nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ser parte de esta estadística. Sin embargo, esto hoy se ve más abrumador porque estamos mediante una situación en la cual la gente está muriendo de una manera que no muere comúnmente, ¿verdad? Estamos muriendo bueno, la gente está muriendo por bonches de gente o por grupos de gente concentrados en un lugar a causa de un virus, ¿verdad? Pero aparentemente para la gente hoy día, hoy no se habla tanto, ¿verdad? Lo que hace unos meses se hablaba, que si la economía, que si el dólar, que si el petróleo, que si los movimientos progresistas, ¿verdad? No se trata del tema del día de hoy de eso, pero viene a colación porque hace pocos meses eso estaba demasiado en auge, ¿sí? Era lo que más se hablaba y había cantidades de temas que pudieran salir a relucir, ¿verdad? A principios de año estuvimos cerca de una tercera guerra mundial y todo se ha ido como que conectando hasta llegar al día de hoy. El día de hoy no se habla de otra cosa que no sea la pandemia, ¿verdad? Porque es lo que está de moda, porque es lo que está ocurriendo y porque es lo que nos está de alguna manera afectando a todos en el mundo, ¿verdad? Y hoy lo que importa más que pensar lo que yo pienso ser o lo que las personas piensan ser o los movimientos que se levanten o a lo que a la gente le importa es sobrevivir la pandemia, ¿sí? Hoy se ha vuelto tan importante sobrevivir que hemos dejado de lado todo aquello que nos preocupaba, quizá que era trivial o que a lo mejor sí era importante, pero que hoy día se ve a un lado por lo que estamos viviendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué papel tiene Dios en este suceso? ¿Verdad? Dios se ha olvidado del mundo y de la pandemia que estamos pasando hoy día. Dios mandó la pandemia. El diablo metió la pata, metió las manos en algún
dirigente chino hizo una conspiración para matar a todos los seres humanos. No lo sabemos, ¿verdad? Pero el hecho es de que hay una pandemia enfrente. Y la pregunta es, como yo les decía en un principio, ¿dónde está Dios o qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia? Quisiera que por favor en sus casas se sitúen en el Salmo 135, capítulo 135, versículos del 6 al 8, ¿ok? Y vamos a leer rápidamente que dice lo siguiente. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y la tierra, en los mares y en todos los abismos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. ¿Ok? Acabamos de leer que si Dios hace absolutamente todas las cosas, ¿sí? Esto de la pandemia no es ajeno a Él, ¿verdad? No te sabré decir si Él la hizo, si Él la permitió, o simplemente ya estaba todo hecho para que eso sí pasara. Ese no es el tema. No es el punto es que Dios todo lo que quiere lo hace, ¿verdad? Incluyendo el coronavirus, incluyendo un tsunami, incluyendo un huracán, ¿sí? Como les repetía, pues no podemos culpar de todo el diablo, no podemos culpar de todos a nosotros mismos, al gobierno, ¿verdad? Dios es soberano y va a hacer muchas cosas que muchas veces no vamos a entender, pero que tienen un propósito espectacular para la vida del ser humano y sobre todo para aquellos que hemos creído en él, ¿ok? Vamos a leer rápidamente también Amós 4 del 6 al 9, dice lo siguiente. Está hablando al pueblo de Israel en un momento complicado para ellos, dice, hice el Señor que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia. Cuando sus cosechas más lo necesitaban, envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras el otro se marchitaba. Wow. Es un texto, si lo vemos desde el punto de vista que estamos viviendo ahora y el contexto que estamos viviendo ahora, tiene mucho sentido pensar que Dios, como lo acabamos de leer, en algunos lugares permite que pase algo y en otros lugares no, ¿verdad? A veces podríamos pensar en países como África, ¿por qué ellos sufren, por qué nosotros no? ¿Sale? Vamos a continuar leyendo. Versículo 8 dice, la gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún ustedes no se volvían a mí, decía el pueblo de Israel, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Wow, eso hasta ahí leemos. Y esto es un tema impactante. A mí en lo personal me impacta porque claramente el Señor está diciendo que Él deliberadamente hizo que no lloviera, ¿sí? Que los cultivos y los viñedos se llenaran con una plaga, se llenaran con moho, que la langosta devoró todas las higueras, ¿sí? Y todos sus olivos. Yo les pregunto, ¿tenemos que defender a Dios de alguna manera por todo eso que hacía? ¿Sí? Tenemos que decirle a la gente, no, es que a lo mejor ese Dios no es el Dios el que conocemos, a lo mejor tiene otro significado, pero no, eso no es así. Acabamos de leer puntualmente que Dios hacía que eso pasara, ¿verdad? Y eso es muy similar inclusive a lo que está pasando hoy día, ¿sale? Hoy está pasando, hay necesidad, si antes la había, hoy hay más necesidad, hoy hay una economía pues un poco débil y se espera que en unos meses la haya más todavía. Y aquí está diciendo, pero el tema clave es que decía, y aún así ustedes no se volvían a mí. ¿Será que Dios de alguna manera estaba buscando a través de estas circunstancias que la gente se volviera a Él? Eso sí lo creo más creíble, bueno, eso sí lo creo más correcto, lo creo que Dios de esa manera sí actúe, de hecho lo acabamos de leer. Una tragedia, por lo general, como seres humanos, siempre nos va a sensibilizar. Un momento difícil nos va a hacer entender qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, o qué es lo que vale y qué es lo que no vale tanto que tenemos en nuestra vida y que a veces le damos un valor que no debería de tener. La pregunta ¿es necesario que Dios deba traer algo así para que la gente verdaderamente se vuelva a Él? Pues saben que nosotros generalmente
somos personas duras, ¿sí? No hablemos como cristianos, hablemos como seres humanos. Cuando desde que éramos niños hasta que somos grandes, somos adultos, necesitamos pasar por esos tiempos complicados, como les decía hace un momento, para entender que nosotros muchas veces creemos ser muy independientes, pero realmente no somos tan independientes como lo pensamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una familia bonita, un buen trabajo? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una gran cuenta en el banco? Pasa que nos olvidamos inclusive de la gente que está a nuestro alrededor, sí, porque tenemos seguridad financiera, tenemos seguridad familiar, pero ¿qué pasa si alguna de esas cosas falta? ¿Sí? Esas cosas nos hacen entender que nosotros estamos dependiendo de ello y que no siempre pueden estar ahí como pensamos. El mundo es efímero, la familia es efímera, ¿verdad? Y si nosotros dependemos de todo eso solamente, seguramente nos vamos a olvidar de Dios en algún momento o de la dependencia de Dios. Y hoy día, 2020, la gente ha decidido que Dios ya no existe. ¿Por qué razón? Porque es 2020. Ese es el argumento que la gente dice, que yo me he topado en redes sociales, ¿no? Tal tipo como, oye, ubícate, ¿no? Es 2020, no puedes creer en Dios en 2020. Oye, pero ¿por qué? Pues porque es 2020, ¿no? Está de moda no creer en Dios sin dar argumentos algunos. Pero la gente, precisamente hoy día que está esta situación bien complicada, mucha gente está buscando a Dios porque se siente insegura, se siente frágil, siente que van a morir, ¿verdad? Y es entonces cuando Dios hace que toda la gente pueda mirar a Él con un solo movimiento en su juego, ¿sí? Por así llamarlo. Dios necesita, quizá, la iglesia es necesaria, claro que sí, la predicación es necesaria, pero Dios nos demuestra con eso que Él cuando quiere algo lo hace con la forma que Él quiera, ¿verdad? En alguna parte de la Biblia dijo Jesús que si nosotros los cristianos no predicáramos, que las piedras iban a hablar, ¿verdad? En este caso, un virus está haciendo que la gente se vuelva a Dios, se vuelva a Cristo, ¿verdad? Las iglesias están cerradas, son importantes las iglesias, pero Dios nos demuestra que nosotros dependemos de todo lo que Él hace. La obra de la iglesia es una obra de Él. ¿Okay? Entonces nosotros debemos de tomar sumo cuidado en cómo llevamos nuestra vida como creyentes y cómo impactamos al mundo a los que no creen. El mundo hoy día está necesitado porque de alguna manera estamos sufriendo un golpe fuerte como seres humanos, ¿verdad? Para que el no creyente rompa su altivez es necesario quitar mediante las circunstancias lo que piensas que te hace sentir seguro. Nosotros, como lo dijimos, no vivimos en un mundo donde todas las cosas van a funcionar para siempre. No, nada dura para siempre. Hay infinidad de canciones que se titulan de esa manera. Y si nada dura para siempre, debemos estar preparados para cuando aquellas cosas que nos dan seguridad se acaben. Isaías, vamos a leer Isaías 19:22. Dice lo siguiente: El Señor herirá a Egipto y después lo sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y los sanará. ¿Ok? Dice que deliberadamente, nuevamente estamos leyendo y estamos conociendo esta faceta de Dios, de cómo actúa, que Él deliberadamente va a hirió a Egipto, ¿sí? Y después lo sanó, ¿verdad? Cuando los egipcios se volvieron a Él. El Señor escuchará sus súplicas y también lo sanará. Entonces, observemos esta, vamos a llamarle patrón de comportamiento de Dios, aunque no, tratar de entender el comportamiento de Dios es muy complicado, pero aquí podemos tener una pequeña revelación, ¿sí? Que Dios de alguna manera hiere el corazón de la gente. Cuando el corazón de la gente está quebrantado, viene Dios y te dice, ¿viste? Yo solamente soy el que lo puedo sanar. Vuélvete a mí que yo te voy a ayudar, ¿verdad? Porque la gente al final de cuentas no comprende que en esa tierra pudieran estar lo mejor del mundo. Pero Jesús dijo, ¿qué te sirve ganar toda la vida? ¿Qué te sirve ganar todo el dinero? ¿Qué te sirve ganar a todas las personas o todo el amor si al final te mueres y no vas con Él, no vas a su presencia, no va a servir de nada? ¿De qué le sirve ganar al hombre al mundo si pierde su alma, básicamente? Dios está constantemente buscando al hombre, ¿sí? Porque él ama al ser humano, ¿sí? Como su creación, y su palabra enseña que Él quisiera que todos
procedan a arrepentimiento. Por lo tanto, Dios va a intentar constantemente, de alguna manera, que todos procedan. El Evangelio tiene que llegar a todo ser humano, ¿verdad? No todos lo van a aceptar, pero Dios de alguna manera ha ideado planes para que el día de mañana no digamos, ¿sabes qué? Yo nunca supe de lo que me estaban hablando. Hoy Dios está hablando fuertemente al ser humano y está queriendo que se vuelvan de todo corazón a Él, porque en Él está la salvación. El cuerpo puede morir, pero el día que muramos, sabemos que vamos a tener una morada eterna en su presencia. Muchas veces los cristianos escuchamos la frase Dios es bueno, ¿sí? Y repetimos automáticamente todo el tiempo, ¿sí? Me ha tocado muchas veces escuchar esa frase. Pero en ocasiones como esta podemos decir Dios es bueno cuando el resultado de lo que hace no lo es. Humanamente hablando, el resultado de ese virus son muchas muertes, ¿verdad? Y eso, ¿a quién le resulta bueno? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Y aún así podríamos decir, aunque la gente se está muriendo, podríamos decir, Dios es bueno, es complicado. Nos podemos encontrar con una paradoja o una encrucijada más bien, realmente, en decidir, bueno, Dios es bueno, pero está mucha gente muriendo, mucha gente que pues, inclusive se está yendo al infierno, ¿verdad? Pero precisamente Dios está haciendo eso porque el ser humano es un ser humano, es un ser, o somos un ser que tenemos que ser constantemente apretados, golpeados, para que podamos entender. Tenemos esa tendencia desde pequeños. Nuestros padres no nos enseñan a ser malos, ellos nos enseñan a ser buenos porque malos ya somos y lo sabemos en automático. El ser humano, desde que nace hasta que crece y se desarrolla y tiene una vida de adulto, tiende a atender esa necedad en su corazón, ¿sí? Por lo tanto, nosotros de alguna manera Dios tiene que estarnos hablando constantemente, de alguna manera golpeándonos constantemente para que nosotros nos volvamos a Él y todo lo que Él haga sí se convierta en un buen fin. Si la gente hoy día está muriendo es porque Dios quiere al final de cuentas acaparar a la mayoría de las personas para que sean salvas, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que de esas personas que se están muriendo muchos están yendo a su presencia? Eso no se comprende con una mente carnal, ¿sí? Porque dices, al final de cuentas la persona murió. Pero si pensamos, pero esa persona que murió se fue con Cristo, entonces el fin sí es bueno y Dios sigue siendo bueno, ¿verdad? Pero para entender esto tenemos que tener la mente de Jesús y ver las cosas de una manera espiritual. Si no lo ves de esa manera, es que porque probablemente todavía no has descubierto cómo se comporta el corazón de Dios. Y es lo que tratamos de ir haciendo. ¿Por qué tienen que morir algunos? ¿Sí? La verdad es que, como lo dije en algún momento, nos morimos muchas personas todos los días. Tal pareciera que los seres humanos tenemos una bronca o un problema con morirnos todos juntos. No nos gusta morirnos juntos, nos gusta morirnos dispersos, ¿verdad? En todo el mundo. Pero no está pasando otra cosa más que lo que pasa absolutamente todos los días. Pero cuando nos vemos amenazados en nuestra paz, ahora como aparentemente hay un monstruo allá afuera que nos está acechando, llamado coronavirus, entonces ya todo parece más trágico, ¿sí? Pero realmente la tragedia empieza todos los días, con coronavirus o sin coronavirus, ¿verdad? Y la realidad es que todos los días alguien está yendo al cielo o alguien está todos los días yendo al infierno y el siguiente pudiera ser tú. Y depende de ti decidir en esta vida a dónde vas a ir después de lo que tú decidas, ¿ok? Así que las muertes, claro que son malas. A nadie le gusta que la gente se muera, pero todos vamos para allá y tenemos que estar preparados para ese día. Ok, vamos a leer rápidamente Nehemías, capítulo 9, versículo 27, del 27 al 29, parte B. Dice lo siguiente: así que los entregaste al pueblo de Israel, los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir, pero en sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste en tu gran misericordia. Les enviaste libertadores que los rescataran de sus enemigos. No obstante, tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos, y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía nuevamente clamaba por ti ayuda. Desde el cielo tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces,
Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. Wow, ese texto es duro porque esa es la condición del ser humano. ¿Cuántas personas no han conocido? No todas son así, pero ¿cuántas personas no han conocido que han tenido un problema y le han hecho una promesa a Dios? Dios, si tú me sacas de esta, ahora sí yo voy a la iglesia católica o a la mormón, no, no sé, pero de alguna manera yo te voy a buscar, ¿verdad? Pasa que Dios hace el milagro porque somos testigos, yo soy testigo de que Dios ha hecho milagros. Y hay personas que por un momento se acuerdan de esa promesa y dicen, gracias Dios porque me hiciste el milagro. Pero ya cuando ven que ya pasaron 2, 3 años, pues ya la persona ya agarró su rumbo normal de vida, pues es fácil agarrarse e irse al cotorreo, como le decimos aquí en México, ¿sí? A hacer un relajo, por así decirlo, tener una vida desordenada, porque ya estamos bien, ¿sí? ¿A cuánto no nos ha pasado inclusive como cristianos, ¿verdad? Que tenemos un problema y decidimos meternos con Dios y agarrar y Dios, ayúdame porque esta vez sí me voy a comprometer contigo, ¿verdad? Pero apenas pasa un tiempo y se nos olvida que hemos hecho esa parte con Dios. Y es exactamente lo que pasaba con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos tenían problemas, Dios los agarraba, Dios deliberadamente los entregaba con un enemigo. Y ellos, pues, se veían en apuros y decían, Señor, ayúdanos, porque mira que los enemigos, y Dios en su misericordia, agarraba porque los amaba, los libraba, pero apenas ellos tenían paz y volvían a hacer lo malo. ¿Es diferente a como vivimos hoy? Yo pienso que no. Inclusive podemos trasladar a esto al mundo no cristiano, ¿sí? Porque hay mucha gente que se encuentra en problemas. ¿Cuántas personas no han necesitado ayuda y apenas reciben esa ayuda se vuelven nuevamente altivos cuando recuperan su posición normal? Yo he conocido mucha gente que ha estado abajo, ha estado arriba, por alguna razón están abajo, la gente lo ayuda y vuelven a estar arriba y se olvidan de quiénes fueron o dónde estuvieron. Yo sé que ustedes conocen a muchos también. Por esa razón, Dios es necesario que constantemente esté dándonos y recordándonos a través de las circunstancias feas y duras que nosotros debemos volvernos a Él, debemos una vez más buscarlo, ¿sí? De manera constante. Muchas de las cosas que nos pasan como seres humanos nos pasan porque hemos decidido buscar a Dios solamente cuando estamos bajo presión y no como una forma de vida. Ok, bajo presión siempre valoramos lo más importante. Esto está interesante. ¿Qué pasaría si los víveres en una ciudad escasearan al grado de que se pudieran conseguir cosechándolos? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Ponte a pensar un momento ahí en tu casa, si eres de una ciudad, preferentemente, que en un supermercado el día de mañana ya no haya frijoles, ya no haya arroz, ya no haya, no lo sé, productos de primera necesidad. Tendríamos que quizá volvernos pues a los pueblos donde se cosechan, ¿verdad? Con los ganaderos, con los agricultores, ¿sí? Y de los cuales muchas veces ni siquiera tenemos tanta conciencia, de los cuales viene toda nuestra provisión, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, gracias a Dios, hoy día pues todavía eso no pasa en México, ¿verdad? Hay países que siempre la viven así, pero México está privilegiado en ese sentido. Hoy día, a pesar de que está la crisis, a pesar de que está la contingencia, podemos todavía contar con un supermercado abierto, ¿verdad? Y podemos, inclusive yo creo que conforme a la tendencia, podemos superar esta situación sin llegar a ese extremo de que todo escasee. Pero una vez que acabe, ¿qué nos garantiza que no pueda haber un virus todavía más mortal, un virus que se propague más rápido, ¿verdad? Como la peste bubónica que también mencionaba Jaime la predicación pasada, que se propagó y mató a media Europa, ¿verdad? Imagínense que eso pasara hoy día. Sería un caos totalmente terrible. ¿Y qué pasaría si tuviéramos que recurrir a nuestra forma de vida antigua porque todo escasea en la ciudad? ¿Verdad? Tendríamos que cosechar nuestro propio alimento, tendríamos que cazar nuestra propia comida, no sé, pescar, eh, crear una gallina, no lo sé, ¿verdad? Y la pregunta es, a veces creemos tener tanto, pero a la vez no tenemos nada. Y situaciones como esta no los demuestran, ¿sí?
Si esto llegara a pasar, e inclusive creo que ahora sí pasa, ¿de qué te sirve tener un super carro deportivo de $1 millón si no lo puedes sacar a pasear porque hay una pandemia por coronavirus? ¿Verdad? Eso es a nivel bajo, ¿sí? Pero lo más importante para el ser humano hoy día es tener paz, comida y vestido, ¿sí? Y eso no era un misterio para Pablo, porque Pablo, el apóstol Pablo, conocía que nosotros somos seres vulnerables, que no somos tanto como lo que creemos ser, ¿sí? Primera de Timoteo 6:8 dice lo siguiente: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos lo suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Sí? Esta es una muy buena oportunidad para que nosotros aprendamos este versículo. Pablo lo estaba diciendo porque él lo vivió en algún momento. Es un buen momento para entender que lo más importante de esa vida, hablando como seres humanos, quizás se encuentra en la paz, en el contentamiento, en la ropa y en el alimento. ¿Qué más necesitaríamos nosotros como seres humanos para vivir? Paz, ropa y alimento, ¿verdad? Un carro es un lujo, una casa grande pues también puede llegar a ser un lujo. Y no está mal que lo tengan, si no me malentiendan, pero a veces eso se vuelve trivial cuando la circunstancia se vuelve de otra manera para el ser humano, que es algo similar a lo que estamos viviendo hoy día. Estoy seguro que Dios a través de esto quiere enseñar al ser humano a ser más humano y a depender más de Dios, ¿sí? Porque Él, si nos ponemos a pensar, tenemos una tierra para producir absolutamente todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sin depender precisamente de una economía global. Entonces, repasando ese tema, esa predicación, y hacerlo un poquito más ameno, quisiera repasar los puntos que hemos visto hoy, ¿verdad? Nosotros los seres humanos recordamos que Dios está en la pandemia y está cuando no está la pandemia, ¿sí? Que Él hace lo que quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Probablemente Dios permitió esa pandemia, sí, la Biblia lo enseña. Probablemente Dios está permitiendo a propósito que la gente muera, sí. Dice que Él mató a los primogénitos de Egipto a través de las plagas. Dice que desde el hombre hasta la bestia, sí. Él hace que la lluvia escasee, sí, ¿verdad? Él hace que la cosecha se pierda, claro que sí, pero recordemos que todo eso lo hace con un fin. Y eso es para que nosotros nos volvamos a Él. ¿Ok? El segundo punto, eh, la gente, la gente muere, ¿sí? Perdón, Dios es bueno, aun cuando el resultado no lo es, ¿sí? El resultado es una cosa y Dios es otra cosa. Y los resultados siempre van a llevar a acercarnos más a Dios. Tenemos que morir en algún momento de nuestra vida. Bueno, eso es obvio, eso es evidente, claro que vamos a morir. El punto es cómo vives tu vida hasta ese día que mueras. El punto es a qué te dedicaste a recolectar en esa vida: riquezas, carros deportivos, no lo sé, o te dedicaste a vivir la vida como Dios quisiera que tú la vivieras, feliz, tranquilo, quizá con lo básico, pero con paz y sobre todo teniendo la seguridad y certeza de que tu alma estará con Dios el día en que te mueras. No hay mayor riqueza para el ser humano que tener una seguridad después de la muerte. ¿Por qué tienen que morir algunos? Bueno, recordemos que todos morimos diariamente, ¿sí? Además porque lo hacemos dispersos, ahorita lo hacemos juntos y no hay problema si lo vemos desde el punto de vista en que todos vamos a morir. Y por último, bajo presión, siempre valoramos lo más importante. Hoy día estamos bajo presión y tenemos que recordar que lo primordial es servir al ser humano, servir a tu hermano, ¿sí? Y proveerle de todo aquello que es básico, ¿verdad? Hoy por hoy, si tú regalaras una moto deportiva a alguien, ¿de qué le serviría durante los siguientes meses? Pues no mucho, ¿verdad? Porque no podrían salir tanto que digamos. Así que quizás si regalas 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, no lo sé, pudiera ser más provechoso para hoy. Y bueno, básicamente ese es el mensaje, para ti que me estás viendo. Es un mensaje que espero de alguna manera te haga reflexionar
el por qué Dios muchas veces actúa así. ¿Sí? Yo no estoy en lo más mínimo intentando justificar lo que Dios hace o por qué lo hace. Simplemente Él es Dios y lo hará, y muchas veces ni siquiera va a dar explicación a quien lo hace. Sin embargo, a través de su palabra podemos ver que siempre hay un propósito, aún de lo malo y lo bueno. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nosotros estamos incursionando en esta cuestión de la tecnología y tenemos la intención de compartir muchos mensajes más, pero quisiéramos que si puedes compartir ese mensaje en tus redes sociales estaría ideal para que podamos tener mucho más alcance y mucha gente más pueda ser bendecida a través de ellos. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.